Este pueblo tan bonito, he disfrutado mucho de los paisajes a la avenida, no conocía, digo, mira por dónde, al Buñol, jamás pensé estar aquí. Y digo, pues nada, me dais la bienvenida y yo muy feliz. Muy bien. Entonces viene también, me acompaña Maribí, que está allí, ella es también misionera, está en Brasil, lo que pasa es que este tiempo está aquí en España. Entonces también la he invitado para que venga esta tarde a conocer esta tierra tan preciosa. Vale. Entonces, efectivamente, todos sois catequistas, más o menos, ¿verdad? Sí. Formadores, todos estáis aquí en la iglesia. Bien, porque es importante saber... hola, buenas tardes. Ahora sí. ¿Por dónde? Entonces, desde este primer momento es un power que nos puede ayudar a reflexionar y después todo, tanto los folios, lo que yo vaya compartiendo, luego la oración que vosotros vais a hacer, la Eucaristía, todo para que genere en nosotros lo que yo llamaría pozo, interiorización, ¿verdad? Reflexión. Yo diría para gozar. Esto es un poco el objetivo, que os vayáis felices y contentos de haber encontrado, ojalá, un tesoro muy grande. Vale. Your life will
Es el amor, oír un
así espontáneo que se os ocurre? Es como para reflexionarlo, ¿verdad? Así espontáneo que habéis captado. Amor. Amor. Muy bien, ¿qué más? Espontáneo. La vida. La vida. La vida. ¿Qué más? Pues Dios que estaba allí. Dios estaba allí, es decir, algo pasa, ¿no? Algo pasó ahí, ¿no? Al principio parecía que todo era perfecto, luego algo pasó y después otra vez pasó otra cosa importante, ¿no? A ver, seguís, a ver, ¿qué más? La belleza de la imagen y de la música. La música, hablaba mucho, ¿no? Las imágenes algo nos tenían que transmitir, la letra de las canciones también nos iban dando un mensaje muy importante. Si pudiéramos resumir lo más importante en 2 o 3 frasecillas, ¿qué podríamos decir? Lo más importante de toda la proyección. ¿Puedes enchufarte? De atrás, sí. Lo más importante, la luz simplemente. Lo más importante, así espontáneamente. Si la pudiéramos resumir así, ¿qué nos quedaría? La historia de la salvación. La unión de los hermanos. La unión de los hermanos, la historia de la salvación. A ver, lo más importante, porque hay cosas que todas son preciosas, la imagen, la creación, la música, todo lo que va saliendo, la historia de la salvación, pero hay algo que es muy importante. Yo creo que Dios está presente siempre, no sé. Que el Señor está presente siempre, desde el principio de la creación, Dios estaba presente, ¿no? Su palabra creó el universo y lo creó bien, ¿os acordáis? Cuando empezó las imágenes, aquella belleza, y Dios le pareció que estaba bien hecho, ¿no? Y luego, ¿quién aparece en esas imágenes? Primero, la naturaleza, las flores, las plantas, los animales. Y hay algo así muy importante que aparece también. Un niño. El niño, ¿verdad? El ser humano, la creación del hombre, que también fue creada por la palabra de Dios. Y a Dios le pareció que estaba bien hecho, ¿verdad? Y cuando Dios vio, dice la Biblia, la palabra de Dios en el Génesis, Dios creó las estrellas, creó las montañas, los mares, los ríos, los peces, el universo entero, las estrellas, todo lo que para nosotros significa belleza, y a Dios le pareció que estaba bien hecho. Llegó un momento en que la palabra de Dios nos lo dice, ¿no? Parece que se agacha, que se abaja, preciosa la imagen del Génesis, ¿no? Dios casi se pone de rodillas, si pudiéramos decirlo así en la palabra de Dios, dice que coge un trocito de barro, ¿os acordáis? ¿Alguien ha leído esa cita? Cuando dice que Dios coge un trocito de barro, lo moldea, ¿verdad? Yo me lo imagino al lado del mar, y que tenéis tanto mar, que se abaja, ¿verdad? O el río, coge un trocito de barro, moldea al ser humano, hombre y mujer los creó, pero ojo, que no creó especies de animales, sino dice que creó al hombre y a la mujer. ¿Alguien dice qué dice después Dios ahí en esa cita? Su palabra dice que creó al hombre y la mujer, ¿qué? A su imagen y semejanza. Dice que sopló su espíritu, lo metió dentro del ser humano, es decir, que no creó especies de animales o macho y hembra, sino que ahí hay algo muy importante, creó nuestra vida. Y la creó a imagen y semejanza suya. Y nos hizo semejantes a Él. San Pablo en su palabra dice, de la misma naturaleza de Dios. Y San Juan dice que Dios es amor. Efectivamente, ¿os acordáis en la imagen del niño cuando dice, soy vida? ¿Os acordáis? Soy amor. Me espera un buen futuro. ¿Os acordáis al principio? Preciosa aquella imagen. Porque a Dios le pareció que estábamos bien hechos. Nos creó a imagen y semejanza suya. Y la historia de salvación está sintetizada en esa experiencia. Dice Dios que somos como las niñas de sus ojos. Precioso, ¿verdad? A que ningún chico te ha hablado así en la vida. Se me estremecen las entrañas por ti. Eso solo lo dice Dios. Te tengo reservada una gracia para ti.
Y eres para mí, dice el Señor, como un hijo, ¿verdad? Como un padre cuando toma a su hijo, lo coge contra sí, lo aprieta contra su mejilla, lo enseña a comer, le enseña a caminar y le da de comer. Preciosa esa imagen de Dios, ¿verdad? Dios ama al hombre, lo ha creado con su palabra y lo ha hecho a imagen y semejanza suya. Y Dios es amor. Eso es la historia de salvación. ¿Qué ocurre en esa experiencia tan preciosa que hemos visto? Que el hombre, nosotros, porque nos conocemos poco y porque conocemos muy poco a Dios, ocurre lo que pasó en la mitad de la proyección. ¿Os acordáis? Que sale aquel volcán, ¿verdad? Y rompe de alguna manera la historia que Dios había pensado para nosotros desde siempre. Aquello que Dios había creado, que le pareció bien hecho, es decir, a Dios le pareció que nuestra vida estaba bien hecha. Había sido creada nuestra vida para que fuésemos felices. Pero hay algo que pasa en el corazón del hombre que se llama la ignorancia del amor. Y entonces hemos construido este otro mundo que no nos gusta. Las envidias, los celos, el egoísmo, la hipocresía, a que no nos gusta, ¿verdad? La mentira, las guerras. Hemos creado ese otro mundo que genera familias rotas, la falta de perdón entre los hermanos, países contra países, los abortos, las clonaciones, la manipulación genética, las crisis económicas, todo aquello en el que vivimos y que no nos gusta, ¿verdad? Y es tan precioso cuando escuchas la palabra de Dios y Dios dice que no nos abandonó a nuestra suerte. Habiendo escogido la muerte, Dios nos regala de nuevo la vida. En nuestra ceguera, ¿os acordáis cuando aparece aquel callejón como sin salida? ¿Os acordáis? Que era un callejón así oscuro y que parecía que estaba sin salida, y cuando el hombre no sabía, o cuando no sabemos en la práctica cómo amar, cómo perdonar, cómo reconstruir nuestra vida, cómo ser felices, cuando no encontramos el sentido de nuestra vida, ahí aparece Dios. La canción decía, irrumpe Dios de nuevo, ¿verdad? Y estamos a las puertas de celebrar la Navidad. La Navidad, dice, a mí me encanta escuchar a los papas, ¿no? Cuando Pío XII dice, en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, nos dice a la humanidad, a pesar del caos, a pesar del sufrimiento, a pesar de las guerras fratricidas, hombre contra hombre, nación contra nación, a pesar del hambre, a pesar de todo lo que tenemos, Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, se sigue haciendo pequeño, se sigue encarnando en nuestra vida, se sigue haciendo Dios con nosotros, para que el hombre sea, y dice Pío XII, la Navidad no es una fiesta de niños, es la fiesta de la dignidad de la raza humana. Nos estamos preparando para celebrar esa fiesta tan preciosa. Vamos a celebrar dentro de unos días, dentro de 3 o 4 semanas, la fiesta más grande que el ser humano pueda celebrar en su historia. El Dios Todopoderoso sigue diciendo al ser humano que sea, que se levante, que le quiere, que tiene vida, pero no solo que tiene vida eterna, como las piedras, ¿no? Sino que tú eres mi hijo. ¿Os acordáis en las imágenes al principio, no? Tú eres hijo de Dios. Has sido creado por mí, para que seas feliz a imagen y semejanza de su Creador. Y la historia de la Iglesia, también lo colocábamos al final, no es más que esto, como cementeras. ¿Os acordáis que decíais, siguen creciendo cementeras en una tierra a veces estéril? El desierto sigue fecundándose la vida por todos los lugares del mundo, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, que seguimos creyendo en el amor. Esa es la historia de nuestra vida
es la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es lo más profundo de nosotros mismos. Si no, hagamos una prueba. Alzar la mano la que quiera ser triste o el que quiera ser triste, de los que estáis aquí. Ninguno alza la mano. Alzar la mano de los que estáis aquí, el que quiera ser feliz. Es que somos así. Y ahora pensad, ¿cuándo somos tristes? ¿Cuándo estamos de verdad tristes? Pensadlo un poquillo. Todos sabemos, ¿verdad? Cuando nos mienten, cuando tocamos la hipocresía, cuando tocamos la falsedad en las personas, ¿verdad? Cuando nos sentimos solos, cuando nos marginan. ¿A que eso hay algo que no hemos nacido para eso? Cuando hablan mal de nosotros. ¿A que eso no ha sido como nuestra naturaleza? Hay algo por dentro que no, ¿verdad? Pero a que somos felices cuando nos quieren y nos quieren de verdad, ¿verdad? Alzar la mano el que tenga esa experiencia. El hombre ha sido creado por el amor y para el amor. ¿Qué ocurre en nuestra vida? Que nos hemos vuelto sordos. Y hemos escuchado, estos días de crisis me hace pensar mucho. ¿Por qué? Porque ya cada vez menos ponen las luces estas artificiales. Ya no hay focos. Y a mí me gusta que pase eso. ¿Sabéis por qué? Fijaos, yo una vez me contaron una historia y me ayuda a pensarlo mucho, ¿no? En California me decían que había cerca del mar, eso me acordaba ahora cuando venía, ¿no? Estaba yo un poco cansada, pero me acordaba de aquello y decía, mira, ¿ves? Esto es lo que nos pasa a nosotros. En California vosotros sabéis que cuando nacen las tortugas, cuando son chiquititas, ¿no? Van naciendo y cuando está la luz de la luna, así crecen, van caminando, yo no sé cómo nacen las tortugas, pero cuando ya son chiquititas, para crecer, ven la luz de la luna y se van hacia el mar, ¿no? Alguna dice que sí. Esa es la historia de cómo nacen esos animalitos, cómo se desarrollan y tal, ¿no? Pero resulta que en California pasó algo desastroso. Y es que al lado del mar han colocado una carretera, como la de aquí cuando uno viene. ¿Y qué pasa por las noches? Al lado de la carretera y al mar. Que cuando hay una carretera, ¿qué pasa por la carretera? Los coches. ¿Y por la noche qué tienen los coches? Luces. ¿Qué les pasó a esas tortugas? Que en lugar de irse al mar, se iban hacia la carretera. Claro, se alarmaron cuando empezaron a encontrar cientos de tortugas muertas. ¿Qué está pasando aquí? Se equivocaron de luz. En lugar de ir a la luz natural, se iban hacia la luz artificial. La consecuencia de la luz artificial es la muerte. Y yo recordaba esto ahora que venía. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. El hombre ha nacido para amar. Y para amar de verdad. Y hemos nacido, crecido y viviremos, y esa será nuestra meta, según sea nuestra calidad de amor. A veces hay demasiadas luces artificiales, de todo tipo. El dinero, el que te aplaudan, el que sea importante. Los cirujanos plásticos son los que más ganan dinero en la tierra, porque todo el mundo quiere arreglarse la nariz y lo que sea, ¿no? Pero las peluquerías por todos los sitios. En Granada yo siempre he dicho que es la ciudad que más peluquerías he visto. En cada calle hay una peluquería. Es impresionante. Queremos arreglarnos tanto por fuera, cuando lo que interesa es lo de dentro. Y muchos de nuestros sufrimientos es porque a veces nos equivocamos, desenfocamos la luz. En lugar de ir hacia la luz de la vida, en lugar de ir hacia la luz que nos hace felices, nos dejamos arrastrar por cientos de luces artificiales. Y entonces surge lo que aparecía en el video: las divisiones, las rupturas, las lágrimas, la soledad, la droga, el sinsentido, todo lo que tenemos por medio y que no nos gusta.
Y el Señor sigue diciendo, mi palabra sigue siendo viva, eficaz. Como la lluvia, dice Isaías, precioso, ¿no? Como aquella lluvia que cuando cae desde el cielo, cae a la tierra. Estos días que ha llovido tanto, ¿os acordáis de esta cita? Isaías 54, precioso. Mi palabra es como una lluvia torrentosa, que cuando cae en tierra, nunca regresa al cielo sin haber cumplido su misión. Cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, lo que no era, comienza a ser. Lo que era desierto, soledad, tristeza, Dios llega y esa vida renace de nuevo. Y renace hasta tal punto que llega a descubrir el sentido de su vida. Se entiende que hay tantos santos en la iglesia, que podemos conocer tantos testigos a nuestro alrededor de hombres y mujeres que han marcado la historia y que han dejado una huella, que nadie la borrará. ¿Por qué os digo esto? Yo cuando estaba de vuestra edad, ¿cuántos años tienes? 15. 15. Justo cuando yo tenía 15 años, ¿sabes qué me pasó? Salía en la televisión una bola muy grande del mundo, ¿no? Y yo me entusiasmaba, porque yo sentía que tenía un corazón muy grande por dentro. No me contentaba con 4 cositas, ¿qué va? Quería probarlo todo. Tú también, ¿verdad? Había una bola inmensa, así grandotota, en la tele, ¿no? En la propaganda. Yo me quedaba un poco así porque me parecía que me estaban diciendo algo importante. Y colocaba aquello, ¿no? Unos zapatos así que corrían encima del mundo y colocaba la propaganda. ¿Quieres pasar por el mundo dejando una huella? Yo decía, clarísimo, yo quiero correr. Y es verdad. Y después me ponían zapatillas salida. Vaya propuesta, una vida arrastrada. Digo, yo no me apunto a ese tipo de vida. ¿Qué va? Yo quiero pasar por el mundo dejando una huella. Y una huella verdadera. Y solo cuando conocí a Jesús puedo decir que eso es verdad. Ni carreras, ni viajes, ni títulos, ni dinero, ni novios, por muy guapos que sean. Os lo digo por experiencia. Nada comparado a la palabra de Jesús. Y de eso es lo que os voy a hablar esta tarde. El Papa, este año, yo creo que como nunca, han hecho como una llamada muy fuerte a la Iglesia. Y cuando digo a la Iglesia, digo a toda la Iglesia universal. Y entra el Buñol, que al Buñol no está, al Buñol está en esa Iglesia universal. Es parte de una historia de salvación. Y digo al Buñol como digo Castelldeferro. ¿Quién más está de aquí? Sorbilán. Sorbilán. Sois parte de una historia universal. Sois parte, este pueblo que uno dice, ¿dónde estás? Parte de una historia humana, de una historia que es irrepetible, que es única, que es historia de salvación. Todos los que estáis aquí. Y por eso vengo, a mí cuando me dijo don Manuel España es su apellido, digo yo me voy al Buñol, donde don Manuel España, porque este pueblo, estas personas, hacen parte de una historia que es parte de una historia humana, que es irrepetible. Si no, vosotras, tú piensas que tus huellas no se van a borrar jamás, Ni ha habido ni habrá nadie como tú. ¿Cuánto vale la vida de cada una de nosotras, de cada uno de los que estamos aquí? Somos únicos, irrepetibles en la historia de la salvación. Tenemos una misión y una tarea insustituible, que cuando abrimos los ojos, el corazón a Dios, Dios puede hacer con nosotros maravillas. Yo no sé si aquí hay una Teresa de Calcuta, un San Francisco Javier, ¿por qué no? Un Carlos de Foucault, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿No viste? Edith Stein, no sabes quién es. Un día te contaré la historia de Edith Stein. Preciosa. Hombres y mujeres que han sabido dejar en esta historia una huella. Dice el Papa, la palabra de Dios, este año es como la llamada a toda la Iglesia, para la vida
y la misión de la Iglesia y del mundo. No solo está hablando a la Iglesia, a los que somos bautizados, los cristianos, sino nos está haciendo una llamada a todo el universo. Vamos a hablar de un tesoro, de la clave. Cuando yo digo la clave, yo me imagino como esas cajas fuertes. Imaginaros una caja fuerte aquí, ¿no? Que dentro de esa caja fuerte hay un tesoro único en esta tierra. Pero ¿qué nos pasa a nosotros a veces? Imaginaros esa caja aquí y que nadie sepa la clave. No sirve para nada, ¿verdad? Y el Papa nos coloca en esta exhortación de la Verbum Domini, se llama. La Verbum Domini, ¿sabéis lo que traduce? Verbum, ¿qué es? Verbum, palabra. ¿Y Domini? Que no sean los curas, otro. Domini es Señor. A mí me encanta decir Verbum Domini, ¿por qué? Porque no es lo mismo que decir Verbum Dei. Yo soy de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. La exhortación habla de Verbum Domini. ¿Qué quiere decir eso? La palabra del Señor. Cuando digo palabra del Señor no me quedo solo en la palabra, sino inmediatamente me lleva a la clave de entrada en esa caja fuerte. Y es el Señor que tiene palabras, que no es lo mismo. Pensar que nosotros, los católicos, los cristianos, tenemos delante, cuando decimos palabra de Dios, como un libro. La gente piensa eso. Palabra de Dios, a que suena Biblia, ¿verdad? Estamos equivocados. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar de aquí. Muchas veces, y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a todos los que, a muchos de los que antes de habernos encontrado con Jesús, hemos convertido la religión, nuestra fe, como una cosa rara. Un Dios lejano. En mi país, yo soy de Colombia, nací en Bogotá. En mi país, los antepasados de mi tierra, ¿no? Eran los indígenas. Habéis oído eso, ¿verdad? Por ahí me dijeron que yo era colombiana. Yo cuando pensé, me encontré la primera vez con Dios, digo, yo creo que aquí hay algo que yo no sabía. Y es que cuando yo pienso en la religiosidad que yo tenía antes de haber escuchado de veras la palabra del Señor, era como esa religiosidad que yo llegaba a ver los indígenas que echaban humo, ¿no? Ponían, yo qué sé, altares, también hacían genuflexiones, ¿verdad? Y Dios seguía siendo el Dios del sol, de la luna, un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios raro. Ese no es el Dios cristiano. Nuestro Dios no es un Dios lejano a nuestra vida. Yo di un salto en mi mente. Una cosa es decir Dios y otra cosa es decir hay alguien que se ha entregado por mí. Yo soy cristiana. Hay alguien que ha dado su vida por mí. Hay alguien que me enseña a vivir de una manera totalmente distinta a lo que yo podía pensar, creer o entender. Experiencia de fe. Yo me di cuenta que la palabra de Dios no es algo, una Biblia, como los musulmanes, ¿no? Que tienen el libro eterno que se lo dio el ángel Gabriel a una persona y se lo dictó. ¿Qué va? Nosotros creemos en una palabra de Dios. Creemos en un Dios que es comunicativo, que se da a conocer a nosotros los seres humanos, que se pone a nuestro lado en nuestra vida y se hace camino, verdad y vida para nosotros. Creemos en alguien que ha dignificado la raza humana y que nos hace vivir, gozar, amar, yo diría ser felices, de tal manera que nada ni nadie nos puede quitar la alegría de nuestro corazón. Ni los dolores, ni los sufrimientos, ni las decepciones, ni la soledad. Creemos en alguien que está en medio de nosotros
y que nos enseña a ser felices. Qué importante es para nosotros entender la fe que el Señor nos ha regalado. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Yo estaba estudiando Derecho en la Complutense de Madrid hace ya bastantes años, tenía 20 años, y fijaros, lo digo porque yo creo que desde la experiencia se entiende más y luego ya vemos un poquillo lo de la Verbum Domini, ¿no? Pero a mí me pasó algo que me hace entender esto que os voy a explicar esta tarde, ¿no? Yo tenía una ilusión en mi vida y era ser importante, ¿no? Y tenía imágenes, un profesor guapo que tenía mucho dinero, prestigio, un gran abogado que era magistrado del tribunal, y yo me preguntaba siempre, ¿cómo se podrá hacer para llegar tan alto, tan rápido y con tan poco esfuerzo? Y un día me fui yo a una conferencia donde ese buen señor, me puse delante para verlo y para que me vieran, para que me viera bien. Me puse en primera fila, me arreglé, me puse, tenía 20 años, en Madrid. Aquel hombre empezó a hablar, mi ídolo, ¿no? Y yo ahí pendiente de aquel hombre, a los 2 minutos de empezar a hablar, yo entendí algo que yo creo que es el núcleo de todo esto. Este hombre, muy pendiente de los aplausos, ¿no? Así como cuando hablan los políticos, buenas tardes, señores y señoras, y con eco, ¿no? Esperan que la gente... Se puso muy nervioso porque la gente no le aplaudía. Y yo me di cuenta de una cosa que a mí me ha cambiado la vida. Este hombre por dentro estaba hueco, como las hamburguesas americanas, ¿no? Mejor un buen filete de carne. Hueco. Por dentro, solo fachada. Y yo me pregunté, oye Teresa, ¿a quién te quieres parecer? ¿Es eso lo que tú buscas? Y yo estaba pensando así y me di cuenta que en esa sala había otra persona, un hombre, también yo creo que era muy guapo, solo que con una gran diferencia. No tenía marcas en la ropa, no tenía mucha peluquería en la cabeza, no tenía un coche que lo esperaba en la puerta, no tenía muchos aplausos, al contrario. Tenía una corona de espinas, tenía las manos clavadas en una cruz, tenía su corazón abierto. El de abajo me hablaba de un yo gordo, y el de arriba me hablaba de lo que yo realmente quería ser. Y entendí lo que significaba la palabra de Dios. Una palabra que no es abstracta, una palabra que me hablaba la vida. ¿A quién te quieres parecer? ¿Al de arriba o al de abajo? Clarísima la respuesta, ¿verdad? El problema era cómo conocer a ese Dios que me estaba hablando. Y es ahí cuando yo empecé a buscar con todas mis fuerzas que alguien me enseñara a hacer oración. No rezos, ni prácticas, ni cumplimientos, ni cosas externas, sino que alguien me enseñara a hacer oración con la palabra de Dios. Porque ahí estaba la clave, que alguien me enseñara a leer desde el corazón lo que Dios quería de mi vida. Yo entiendo que en las parroquias, en Granada y en cualquier lugar del mundo, lo más importante que podemos hacer, sacerdotes, religiosos, laicos, catequistas, lo más importante que podemos hacer en nuestra vida es aprender a escuchar, a hacer vida, a dialogar, a entendernos con Dios. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer un ejercicio y veréis lo lejos que a veces estamos. ¿Qué es para ti la oración? Ahora sí ya no digo espontáneo, voy a preguntar, ¿vale? A ver, ¿el más mayor de aquí quién es? No, perdón, porque si no me invento yo. A ver, el que caiga, ¿vale? El que tiene gafas allí atrás, me da igual. La señora que tiene gafas. ¿Qué es para ti, Marucha? ¿Qué es para ti la oración, Marucha?
¿Qué es para ti dialogar con Dios? No digo la oración, dialogar con Dios. Así espontáneo. Por lo pronto hacer silencio. A ver, otra, no pasa nada, solo es para ayudarnos a pensar, ¿no? Tú que estás tan sonriente, ¿no? Tú. ¿Yo? Sí. Pues la oración es para mí una forma de comunicarte con Dios. Una forma, ¿no? De comunicarte. Tú entiendes que hay algo de comunicación, ¿no? Es decir, Dios habla, tú respondes, hay un tú a tú, ¿no? Un diálogo, podría ser. ¿Qué más? Aunque no sepamos, ¿eh? O lo que no es también, me da igual. Cayó. ¿Cómo te llamas? Encarnita. Encarnita, venga. Pues para mí es un contacto. Un contacto permanente con Él cuando lo tengo, cuando me centro en esa oración y es un tú a tú. ¿Tú entiendes que es un tú a tú? ¿Parecido al tú a tú que tenemos las personas? Vamos, diferente. Diferente. ¿No? ¿Por qué es diferente? Porque con la persona la tienes delante de ti. Entonces, yo ¿Y a Dios no lo tienes delante de ti? En presencia. En presencia no lo tengo. Pero lo tengo en mi espíritu, en mi contacto. Que yo lo siento. Ah, No lo toco, vale. pero lo siento. Seguimos sumando, perfecto. Perdona que diga tú, pero como no les conozco los nombres. Mari. Pues, una forma diferente de comunicarte con él es cuando estás más... Bueno, más que ya frío. ¿Verdad? Es como complicado expresarlo, ¿verdad? Es como que a veces no sabemos. ¿Por qué? Porque también es complicado incluso el diálogo con las personas. Decimos, y eso lo dice el Papa, por eso lo dice, ¿no? Hemos de aprender a dialogar con Dios. Prácticamente la primera parte de la exhortación apostólica nos va diciendo, Dios habla, el hombre responde. Y la tercera parte de ese primer capítulo, pero necesitamos una hermenéutica, necesitamos una claves de lectura. ¿Por qué? Porque a veces en ese diálogo pensamos que dialogar con Dios es como cuando dialogamos con las personas. Y ahí nos equivocamos. ¿Por qué? Pensad vosotros, hoy durante este día, la cantidad de palabras de personas que hemos escuchado. A que nos recordamos muy poquitas, ¿verdad? No te acuerdas. Si yo te pregunto cuántas palabras has escuchado o qué has escuchado hoy, a que ya se te ha olvidado la mayoría. Clarísimo. ¿Por qué? Ahí hay algo que tendremos que aprender. El diálogo con Dios, efectivamente, Dios no es algo, es alguien, es una persona, no es un libro. Es el verbo, la palabra de Dios, Dios mismo, que por amor a los hombres, para que nosotros seamos lo que tenemos que ser, que somos sus hijos, ¿verdad? Se hizo hombre y se pone en diálogo con nosotros. Pero ¿qué problema tenemos? Y es que a veces pensamos que hablar con Dios es igualito que como si habláramos con las personas. Por ejemplo, hoy me he encontrado, se me ha ido tu nombre, Miguel Ángel. Me encontré con Miguel Ángel hace un rato, ¿no? Y yo le digo a Miguel Ángel, buenos días, Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel me responde, buenas tardes, Teresa. Y seguimos hablando, ¿cómo estás? Yo me tengo que callar, ¿verdad? O él. Porque si no, no habría diálogo, ¿verdad? Habría una invasión de palabras, pero si yo no le escucho, no hay diálogo, ¿verdad? Supone que yo me calle, que tú te calles, que nos pongamos en común las cosas, que lleguemos a un acuerdo. Es decir, hay unas categorías del diálogo que son imprescindibles, que también son necesarias en la oración. Darme cuenta que hay alguien delante de mí que es distinto que yo. Si yo pienso que Miguel Ángel es igual que yo, pues jamás me callaré porque ya sé todo lo que me va a decir, ¿verdad? Pero si yo creo que él piensa distinto, pues necesariamente lo quiero escuchar. Pero no basta.
en la palabra de Dios, en ese diálogo, tal y como nos lo presenta el Benedicto XVI en su exhortación, dice: cristianos, tenéis que aprender a escuchar la palabra de Dios. Que es un diálogo, pero no es como esos diálogos humanos, donde escuchamos la palabra y luego se nos olvida. Aquí hay un dinamismo que la Iglesia nos invita yo diría, como a introducirnos, empezar a escuchar como Dios ha querido. Y nos va dando unos pasos que yo creo que son imprescindibles para aprender a vivir ese proyecto tan grande que Dios ha querido para nosotros, y es que seamos felices. Dice Dios: escuchar, acoger. El modelo que nos coloca la exhortación es María. María escuchó, María acogió, pero ojo, María hizo vida lo que escuchó. Nació Jesús, la hizo carne. Verbum caro factum est. ¿Os acordáis? En la canción. Se hizo carne en ella. Pero no basta. Escucha, lo asimila, lo vive, lo celebra en la comunidad, ¿verdad? Y Miguel Ángel lo anuncia. Ojo, si no llevamos ese dinamismo, que es lo que vosotros como catequistas hacéis, aquello que queréis dar a los niños o a los adolescentes o a los matrimonios o a la iglesia, a vuestros hijos, aquello que es vida y que sé que es verdad y que da sentido a las personas. Yo os digo la verdad, yo puedo decir que somos los misioneros, las misioneras, los sacerdotes, testigos de que los muertos resucitan, ¿o no? Que los ciegos ven, os digo que es verdad. Que los sordos oyen. ¿Cuántas personas no hemos encontrado? Yo llevo 33 años de misionera, de personas a punto de suicidarse, matrimonios divididos, gente que está al punto de suicidarse, drogados, problemas de todo tipo. Llega Dios y es como dice aquella canción italiana, ¿no? Donde pasa Dios, florece el desierto. Cuando Dios toca el corazón del hombre, esa palabra que se escucha, esa palabra que se asimila, esa palabra que intentas vivir, esa palabra que celebras en comunidad y esa palabra que se anuncia. A veces, porque cortamos ese dinamismo, esa palabra queda infecunda. A veces cuando uno dice, esta iglesia, ¿por qué será que ya los jóvenes no vienen? Mucha gente dice eso, ¿verdad? O 4 viejitas. A mí me da muy mal genio cuando oigo decir eso, porque los mayores agentes de pastoral en la iglesia de España son los abuelos. Gente privilegiada, que la perseverancia da mucho. Yo siempre lo pienso. No hay que decir 4 viejas, que va. Ahí están los agentes de pastoral, los jóvenes. Ahí están los agentes de vida para la iglesia. Y yo a veces pienso, ¿sabéis lo que son bonsai? Yo un día estuve en un paraninfo en Valencia, ¿sabéis qué es el, bueno, esta cosa de donde está el Palacio de Justicia, que es todo de cristal, ahí en Valencia, los que conocéis Valencia, ¿no? Yo entré a aquel paraninfo y me asusté, porque había muchísimos bonsáis de naranjos, pero ni olían, no había olor a naranjo. Y cuando uno va por las carreteras de Murcia o cuando uno llega por estas zonas, ese naranjo huele, ¿verdad? Los azahares, aquello. Y si uno ve esa fruta, te apetece. Pero en el bonsái no te apetece. Las naranjitas son de plástico. Las ramas no alcanzan ni para que se ponga un pajarito. No da sombras, no da fruto. Y yo siempre pienso un poco en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque un día le pregunté yo a un técnico de esos importantes, ¿no? Yo les pregunté, oye, ¿cómo se hacen los bonsáis?
aquel hombre me dijo, ¿sabéis cómo hacemos un bonsái? Vamos cortando poquito a poco la raíz, pero no me dijo cualquier raíz, me dijo, vamos cortando poquito a poco la raíz principal. Y por eso se quedan como encogidos. Y no llegan a desarrollarse y a dar el fruto que tiene que llegar. Yo a veces pienso que eso es lo que nos ha pasado a nosotros los cristianos. Muchas veces hemos ido cortando sin querer la raíz principal de nuestra fe. Hemos adornado las iglesias, hemos hecho muchas prácticas, hemos hecho muchas actividades, pero hemos escuchado muy poco a Dios. Y hemos ido cortando poco a poco aquello que nos da vida. Y ahora el Papa de nuevo, la palabra de Dios para la vida y la misión de la Iglesia. Ir a vuestra raíz. Porque el cristiano es como un árbol plantado a la orilla del sendero, que cuando está la raíz en la fuente, aún en su vejez, seguirá dando fruto lozano y frondoso. Hasta el último día de nuestra vida tenemos una misión grandísima para desarrollar, pero hemos de tener la raíz en la fuente. Eso es la palabra de Dios. Luz de nuestros pasos, dice el Salmo. Como la espada afilada que penetra en el corazón del hombre y llega hasta lo más profundo del ser humano. Lo dice San Pablo en Romanos 8, hasta Romanos 12. Hemos de aprender a escuchar la palabra de Dios para que sea viva y eficaz en el corazón del hombre. Respetar el dinamismo de la fe que tiene esa palabra. Escuchar, asimilarla, hacerla vida, celebrarla y anunciarla. Precioso, ¿verdad? Pues por ahí nos lleva la exhortación apostólica de la Verbum Domini. El modelo, María. El camino, el mismo que Jesús nos ha enseñado. Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué piensas tú de esta persona? ¿Qué piensas tú de estas circunstancias? ¿Qué piensas tú de nuestra vida? Y todo cambia. Eso es hacer oración. ¿Qué significa hacer oración? Ojo, os decía que no es igual que el diálogo humano, efectivamente. Prácticamente toda la primera parte de la Verbum Domini nos hablan de una palabra como es un poco así extraña, ¿no? La revelación. ¿Sabéis lo que significa revelar? Darse a conocer, Quitarse un velo, ¿verdad? Darse a conocer. Revelar, quitarse el velo, darse a conocer. Anda, yo no sabía que lo más importante de mi fe es que Dios se da a conocer. ¿Para qué hacemos oración? Para conocer a Dios. No es para ganar la lotería, ¿eh? Tanto, pero tanto amó Dios al mundo que le entrega a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida. Y en esto consiste la vida, dice en Juan 17:3, en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. En la medida que conocemos a Jesús, podemos decir que hacemos oración y oración bien hecha. Toda la exhortación de la Verbum Domini está sobre este horizonte. Dios que se da a conocer, el hombre que puede conocer a Dios, eso es revelarse, no porque tengamos mucha inteligencia, ni porque tengamos mucha teología en la cabeza, sino porque abrimos los ojos de la fe. Dice Benedicto XVI, la puerta de entrada es la fe. No es a través del razonamiento, sino, anda Señor, tú estás. Tú te das a conocer a mi propia vida. Y nos habla al interior. Vale, vamos a repartir, ¿me ayudáis? Vosotras dos que sois mis secretarias, uno a cada uno.
Hasta las 6:20 más o menos. ¿Cuántos minutos? Sí, 5 o 10 minutillos. 4 horas. ¿Vale? Digo, porque si no, después me diréis que no os he dado la exhortación. Entonces, fijaos qué cosa tan bonita, ¿no? Benedicto XVI, después, bueno, un sínodo es la reunión de muchos obispos en toda la Iglesia Universal que dialogan sobre el tema más importante que el mundo necesita. Y el año pasado, en esa gran reunión del sínodo, los obispos decían que lo que más necesitaba el mundo, estamos en un mundo posmoderno, ¿verdad? En un momento de cambios vertiginosos en nuestra sociedad, en un momento único en la historia, ¿no? Todo este mundo de la informática ha cambiado nuestro mundo, todo. Y nos pone en una situación totalmente nueva. Y entre todo lo que los retos, los desafíos, todo lo que podía decir la Iglesia nos pone el foco en la palabra de Dios. Y viene diciendo, Verbum Dei, que significa la palabra de Dios. Verbum in Ecclesia, lo tenéis en las hojas, y Verbum Mundo. Verbum Dei quiere decir palabra de Dios, la primera parte. Y nos dice lo que decía en el Power. En el principio existía la palabra. Y cuando el Papa nos habla de eso, dice, ojo, no reduzcáis jamás la palabra de Dios al libro. ¿Por qué? Eso es la analogía de la palabra. Porque la palabra está en Dios. La palabra de Dios creó el mundo. La palabra de Dios creó al hombre. La palabra de Dios se encarnó. La palabra de Dios nació en un Belén, vivió, resucitó y murió. La palabra de Dios fue transmitida por los apóstoles. La palabra de Dios está predicada en la iglesia. La palabra de Dios es historia de salvación. La palabra de Dios hace historia en nuestra vida. Es decir, cuando yo hablo palabra de Dios, no es un libro, ¿de acuerdo? Es alguien que se ha hecho carne y la Biblia es el testimonio oficial, cualificado, real, vivo, que nos lleva a la palabra de Dios. Y nos dice el Papa, en el principio, cogiendo la cita de San Juan, ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Cuando yo digo palabra de Dios, estoy diciendo todo eso. Y dice, esa palabra de Dios tiene boca, tiene rostro. Por eso cuando decía, yo tengo que conocer a Dios, quiso hacerse una casa. Esa casa es la iglesia. Esa casa es tu vida. Dios quiso poner su morada, esa palabra viva, quiso hacerse una casa, un cuerpo. En el siglo XXI, el cuerpo somos nosotros. La palabra de Dios habita en cada uno de nosotros. Tiene resonancia en nuestro interior. La palabra de Dios es la palabra de la iglesia. A cuantos le recibieron, dice el Papa, les dio poder de ser hijos de Dios. Entonces tenemos la palabra de Dios en la fe en la iglesia, que es lo que tenéis en la hoja, la palabra de Dios en la vida de la iglesia, y la palabra de Dios no se guarda como caracoles, así en el interior, sino es para darla. Los santos dicen como el fuego, que cuando no se propaga, se apaga. La palabra de Dios tiene que darse a conocer a los demás. Eso que escucháis en el silencio es para comunicarla. Y entonces es una palabra viva.
Se entiende, ¿verdad? Es decir, vosotros sois los apóstoles del siglo XXI. Hace 2000 años, los apóstoles tenían un burrito, si tenían burro, unas sandalias y un palo, me imagino. Ahora tenemos jumbos, internet, nos basta apretar un botón y ya llegamos al final de la tierra. En el siglo I, aquellos discípulos, Jesús les dijo, id y anunciad hasta el final de la tierra. Pero Señor, ¿con qué si tengo sandalias? O a lo mejor estaban descalzos. Pero a nosotros es mucho más fácil. Tú puedes llegar al otro confín del mundo con un mensajito. ¿A que sí, verdad? Ya llegamos al final de la tierra. Es así de fácil. Ir y anunciar. Verbo, mundo. Palabra para el mundo. A Dios nadie le ha visto, que está en el seno del Padre, pero Él se ha dado a conocer. Eso es la exhortación, llamándonos a todos a vivir este horizonte tan precioso. Palabra de Dios. El Dios que habla, el Dios que tiene palabras, el Señor que se comunica, el Señor que se da a conocer, y esa experiencia de los hombres que responden a Dios. La semana pasada yo estaba con un grupito de chiquillos, de niños de 10 o 11 años, y me decían, Teresa, ¿Dios te ha hablado? Sí. ¿Y tú le has oído? Sí. ¿Y tú le has visto? Sí. ¿Y cómo le has visto? ¿A que eso no lo preguntan, verdad? ¿Sí o no? Ahora, di cómo lo has visto, Teresa. ¿Sabéis cómo lo verá el mundo? A través de nuestra vida. Por eso, dice la Iglesia, hemos de aprender a leer correctamente la palabra de Dios, a no perdernos por el camino. Dios que habla y la respuesta del hombre a Dios. Y sigue la exhortación. Hemos de aprender a escuchar a Dios por los caminos que Dios mismo ha querido para nosotros. Esa palabra de Dios en la Iglesia. La casa privilegiada de la palabra de Dios está en la liturgia. Aprender a escuchar a Dios en la liturgia. Cuando vamos a la Eucaristía, cuando leemos la liturgia de las horas, en esos momentos privilegiados donde Dios tiene palabras como trueno, que podemos escuchar, que hacemos un espacio propicio en la iglesia, en el silencio, en la oración, y palabra de Dios en la vida eclesial. A mí me pareció precioso, ahora no nos da tiempo, pero el Papa se detiene en la misma exhortación y va haciendo una lista preciosa de los cientos y cientos de santos que han habido en la iglesia y que han sabido escuchar la palabra de Dios. Dios ni es mudo ni es sordo, y nosotros tampoco, ni somos mudos ni somos sordos. Y luego va diciendo, y esa palabra de Dios es la misión de la iglesia que está en el mundo para anunciar la palabra de Dios al mundo. Hay un papa, otro papa que dice que la iglesia está preñada, está gestando, es decir, está naciendo continuamente el Hijo de Dios. Bien, dice, está en estado de misión. Cuando una parroquia, por ejemplo vosotros, nos tomamos en serio esto, lo propio es que esta parroquia sea una parroquia misionera, que no haya nadie en el pueblo que no escuche la palabra de Dios. Y por último, la palabra de Dios y las culturas. Yo me he dado cuenta cuando he llegado aquí al pueblo que hay muchas personas de fuera, ¿verdad? Hay muchas culturas, muchas presencias de personas de fuera. ¡Qué precioso! Tenéis acceso a poder hablar con otras culturas, con otras personas de otros lugares. Y por último, saber que Dios habla a todos. Vale. Yo creo que con esto ya os queda en las hojas prácticamente un resumen de las tres partes de la exhortación.
por esta experiencia de fe religiosa. Señor, qué precioso aprender a orar. Si yo pudiera conocerte, si yo pudiera hacerte para mí luz, camino y verdad de mi vida, si yo pudiera soñar con ser un árbol, ¿verdad?, que aún en su vejez sigue siendo feliz, que tiene esqueleto, que tiene raíz por sí mismo, que tiene las redes de su vida en sus propias manos, ¿no? Qué precioso si yo pudiera ser feliz, ¿verdad? Va, entonces hasta ahí, porque ya el tiempo corre. Yo sé que hubiéramos podido hacer muchas otras cosas, pero ya les dejo la voz a vuestros sacerdotes, porque ya hasta aquí yo ya me pierdo en el horario.